Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Colin Flores Juan, Pérez García José Ignacio, Serna Solís Luis Eduardo y Trejo Hernández Jorge. Y les presentaremos el tema de tratamiento secundario de aguas residuales. El tratamiento secundario constituye una serie de naturaleza biológica que tiene en común la utilización de microorganismos para llevar a cabo la eliminación de materia orgánica biodegradable, y pueden distinguirse varios procesos, aquellos que involucran oxígeno y los que no, es decir, aerobios y anaerobios. Estos procesos aprovechan la capacidad de los microorganismos de asimilar la materia orgánica y los nutrientes, a nitrógeno y fósforo, disueltos en el agua residual, y como ya lo mencionó mi compañero, pueden ser bajo condiciones aerobias o anaerobias. Para empezar los tratamientos o procesos anaerobios en medio fijo, hablaremos del primero, que es anaerobio de contacto, en donde el filtro anaerobio es una columna rellena de diversos tipos de medios sólidos que se utiliza para el tratamiento de la materia orgánica carbonosa contenida en el agua residual. El agua a tratar fluye en sentido ascendente, donde se mezcla con los sólidos del fango recirculado y se digieren a un reactor cerrado para evitar la entrada de aire. El contenido del reactor se mezcla completamente y tras la digestión la mezcla se separa en un clarificador o una unidad de flotación al vacío, donde el sobrenadante del proceso es sometido a un tratamiento posterior. Y el otro proceso es el lecho fluidizado o expandido, en donde el agua residual a tratar se bombea a través de un lecho de material adecuado que suele ser arena, carbón o conglomerado expandido, en el que se ha desarrollado un cultivo biológico. Aquí el efluente se recircula para diluir el agua entrante y para mantener un caudal adecuado que asegure que el medio se haya expandido. Ambos procesos eliminan materia orgánica soluble, así como contaminantes coloidales que están presentes regularmente en el agua residual. En el proceso anaerobio de contacto tiene una eficiencia alta de 92.6% de remoción, un caudal de 3.500 a 9.000 metros cúbicos por día y su costo de operación es alto. Y el hecho expandido de igual manera tiene una eficiencia de remoción del 85 al 90%, es decir, alta, con un caudal de 15.000 a 40.000 miligramos sobre litro y su costo de operación es alto. En el anaerobio de contacto, sus ventajas es que tiene un arranque rápido con una inoculación adecuada. Se puede incorporar carbón activado en polvo para tratar aguas con compuestos inhibidores y soporta agua con sólidos suspendidos. Y sus desventajas es de que sus costos energéticos asociados al mezclado y recirculación son demasiado altos, tienen una operación relativamente delicada y tienen un límite para recibir cargas orgánicas. Las ventajas del proceso de lecho expandido es que soportan altas cargas orgánicas, es aplicable a pequeña y mediana escala, tiene una operación simple y también cuenta con operación con flujo descendente o ascendente. Y su desventaja es de que tiene arranque lento, presenta un riesgo de taponamiento sobre todo con soportes de piedra, es sensible a sólidos suspendidos en el efluente y tiene un alto costo en material de soporte. Dentro de la misma clasificación de los tratamientos biológicos anaerobios encontramos a los medios suspendidos, destacando dos procesos, el reactor de flujo ascendente y las lagunas anaerobias. El primero basa sus operaciones en la formación de biomasa con una alta actividad microbiológica, que describe un reactor de biopelícula fija sin medio de empaque o soporte, con una cámara de digestión que tiene flujo ascendente y a cierta altura desarrolla un manto de lodos anaerobios que es altamente activa y en el cual se da la estabilización de la materia orgánica del afluente hasta la formación de metano y CO2. Por otra parte, las lagunas anaerobias se basan su operación en la remoción de los contaminantes en el sistema debido a la sedimentación y absorción de los sólidos, con la presencia de bacterias anaerobias estrictas y facultativas. En cuanto a las eficiencias de remoción, se ha estimado que para las lagunas anaerobias el porcentaje es del 50 al 70%, tomando en cuenta temperaturas mayores de 20 grados Celsius, mientras que para el reactor de flujo ascendente las eficiencias de remoción son de hasta 85% a temperatura ambiente. Para ambos casos, el caudal varía dependiendo de las descargas de aguas residuales por parte de los generadores, ya que este también está en función de las proporciones del dispositivo que se está empleando. Los datos que se muestran en la tabla son algunos ejemplos de proyectos que fueron puestos en marcha. Los costos de operación para la laguna anaerobia son altos. Para hacer un estimado debemos considerar los materiales y materias primas, servicios públicos, combustible,
personal, mantenimiento y gastos que puedan derivar. Caso contrario con el reactor de flujo ascendente, en el cual los gastos de operación son relativamente bajos, debido a su simpleza de construcción y operación. Para ambos casos las ventajas y desventajas suelen ser muy similares. Por ejemplo, la producción de biogás, el cual puede ser aprovechado en diferentes procesos. No se requiere la utilización de sistemas que suministren oxígeno y la baja producción de lodos. En cambio, en las desventajas sí que podemos observar algunas variaciones. Para las lagunas anaerobias se requiere un intervalo de pH muy estricto, concentraciones altas de alcalinidad, producen malos olores por la obtención de ácido sulfídrico y tiene una sensibilidad a contaminación por oxígeno. Esta diapositiva se presentan las ventajas que, como podemos ver, son muy similares a las de las lagunas anaerobias, a diferencia de la consideración de los bajos costos de operación. Las desventajas para el reactor de flujo ascendente son la dependencia a una fuente constante de energía eléctrica y su operación debe de ser por parte de personal capacitado. Aquí se presentan algunas fórmulas que son de importancia para ambos procesos. Para el reactor de flujo ascendente se considera la fórmula de carga orgánica volumétrica, que indica la cantidad de materia orgánica que puede tratar el reactor por unidad de volumen. Es el producto del caudal por la concentración de la materia orgánica expresada en dQo. La segunda fórmula es la velocidad de carga orgánica, indica la cantidad de materia orgánica con que se alimenta el reactor por unidad de tiempo y unidad de volumen. Para la laguna anaerobia se calcula el periodo de desasolve, que nos indica cuando la laguna está llena con lodos a la mitad de su capacidad, y se obtiene mediante la siguiente fórmula, donde V es el volumen, AC es la tasa de acumulación y P es la población. Otras fórmulas importantes es el cálculo del área y la carga volumétrica. Bien, ahora hablaremos de estos procesos bajo condiciones aerobias. En condiciones aerobias, los microorganismos usan el oxígeno disuelto en el agua para convertir los residuos en más microorganismos y más energías necesarios para su existencia. Los productos serán dióxido de carbono y agua. Bien, tenemos dos ejemplos de estos procesos. Uno es el de filtros biológicos, que son estructuras utilizadas en la depuración de aguas residuales. Están construidas de concreto y en su interior se coloca un medio filtrante. Este medio filtrante pueden ser rocas o grava. En la actualidad ya no se usan tanto, se usan placas sintéticas, las cuales semejan un panal. Y a través de este medio filtrante se rocía el agua residual. Es por eso que se le da este nombre también de filtros rociadores. El agua se depura al pasar a través de este medio por el contacto con la biopelícula. La biopelícula es la capa de microorganismos en el que se va a formar. Y tenemos aquí un pequeño diagrama donde podemos observar que tiene una entrada, será del agua residual, y va a pasar por un ducto, el cual será dirigido al brazo distribuidor y actuará como rociador. De ahí pasará al empaque y tendrá una salida de agua, ya el agua depurada. Pero también habrá una recirculación, donde regresará a la entrada del agua y continúa el ciclo. Otro proceso aerobio será el de los contactores biológicos rotatorios, los cuales es un dispositivo que está compuesto de discos grandes de plástico, principalmente de material de polipropileno. Se encuentran colocados a una corta distancia que rotan en torno a un eje horizontal. Los discos se van a mover alternadamente en el agua residual y en el aire, y esto desarrollará el crecimiento biológico en las superficies. Estos crecimientos biológicos se van a adherir a la superficie de los discos hasta formar la llamada película biológica sobre la superficie mojada de estos discos. Bien, aquí tenemos que la eficiencia de los filtros rociadores será de 65 a 75% en casos de que sea un material piedroso y de 80 a 90% de plástico. Esto debido a la compactibilidad del material. Obviamente va a influir su porosidad y su caudal será de 2000 metros cúbicos por día. Tendrá un costo de operación alto. Para el caso de los contactores biológicos rotatorios,
Su eficiencia de remoción es aproximadamente de un 90%. Su caudal de 2.550 metros cúbicos por día, con un costo de operación bajo. Las ventajas de los filtros rociadores es que no necesita de energía para la aireación. La recuperación es más rápida a los cambios bruscos de la DBO, y sus desventajas es que su precio de operación es elevado. Pueden ser utilizados en casos donde no se necesite una eficiencia muy alta en la remoción de DBO, y esto es una desventaja, ya que si queremos que haya una alta eficiencia de la remoción de DBO, pues no cumplirá en este caso los filtros rociadores. Para los contactores biológicos rotatorios, las ventajas es que tiene un bajo consumo de energía, simplicidad de operación y mantenimiento, una larga duración, silencioso y sin olores. Las desventajas es que, a diferencia del costo de operación, este tendrá un elevado costo para la inversión y es propenso al rompimiento del material de fijación y desanclaje de la flecha que soporta los discos, debido a la acumulación excesiva de la biomasa. Ahora yo les hablaré sobre los aerobios en medio suspendido, en una película suspendida. El primero del que les hablaré son los lodos activados. Este es un sistema que, como dato curioso, nació en Inglaterra hace más de 100 años, en 1914. Es un proceso de tratamiento de aguas residuales que se fundamenta en la utilización de microorganismos. Estos son sobre todo bacterias heterótrofas facultativas. Después les hablaré de la nitrificación. La nitrificación es el primer paso para la eliminación del nitrógeno en aguas residuales. Este proceso se puede llevar a cabo gracias a dos géneros de bacterias. Estos son los nitrosomas y las nitrobacter. Los nitrosomas oxidan el amoníaco en nitrito, este siendo un producto intermedio, y las nitrobacter transforman el nitrito en nitrato. El tercero del que les hablaré son las lagunas aireadas. Estas funcionan mediante aireadores mecánicos, donde se suministra oxígeno y se mantienen los organismos aerobios en suspensión y mezclados con el agua para alcanzar una elevada tasa de degradación orgánica. Y del último del que les hablaré es el reactor secuencial por lotes. Este trata las aguas residuales como aguas negras en lotes. El oxígeno se suministra en burbujas a través de aguas residuales para reducir la demanda química y bioquímica de oxígeno. Les hablaré ahora de las eficiencias de remoción, los caudales y los costos de operación. Para los activados, el promedio de remoción, dependiendo de la fuente, va desde los 70 hasta el 90% de remoción, con un caudal promedio de 9.77 milímetros por minuto. Y el costo de operación es alto, aunque es un poco relativo dependiendo del proyecto. La nitrificación. En promedio tiene un 98% para la DBO, 87% para la DQO y 71% para el nitrógeno total. Igual con un caudal promedio de 9.77 milímetros por minuto. Y tiene un costo de operación de bajo para la magnitud del proyecto que necesita uno de estos tratamientos. El tercero es las que son las lagunas aireadas. Tiene un 91% de carga orgánica, bueno, de eficiencia de remoción, un 91%. Esto en términos de DBO, con una sola laguna tenemos. Tiene un caudal de 64 milímetros por minuto, con tiempos de retención de 48 horas. Sus costos de operación son altos. Los reactores secuenciales por lotes manejan eficiencias de remoción arriba del 90 y 98% aproximadamente. Al ser muy parecido a las lagunas aireadas, tienen un caudal también muy parecido de 64 milímetros por minuto, igual con tiempos de retención de 48 horas. También tiene un costo de operación alto. Ahora vamos con las ventajas y desventajas de cada uno. Primero con los dos activados. Tiene un alto grado de flexibilidad. Se puede adaptar a varios tipos de tratamiento. Este tratamiento nos tolera cargas orgánicas altas y el régimen de mezcla completa presenta ventaja, ya que el tanque de aireación provee un amortiguador en el que se suavizan hasta cierto punto las oleadas de estas descargas. Las desventajas de los lodos. Tienen un alto costo de diseño, construcción, operación y mantenimiento. El proceso es muy sensible a los sólidos suspendidos y metales. Generalmente los lodos de acceso contienen metales y compuestos orgánicos recalcitrantes. Son sensibles a cambios de carga orgánica bruscos y necesitan bastante energía para la operación. La nitrificación. La ventaja principal es que eliminen el nitrógeno, si es nuestro objetivo.
Tiene la eliminación de materia orgánica sin necesidad de aportar oxígeno, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y también tenemos menos olores que en otros tratamientos. Los desventajas o inconvenientes de la nitrificación es que no permite cerrar el ciclo del nitrógeno, a diferencia de los procesos de recuperación. El costo de inversión es relativamente elevado, según el número de equipos que se deben considerar. Tiene un coste de explotación que depende mucho del consumo eléctrico por la aireación, y este consumo acostumbra ser uno de los factores que limitan al sistema. Necesitan de un control a causa de la gran cantidad de variables. Es un proceso sensible a la presencia de tóxicos e inhibidores. Ahora, ventajas y desventajas de del tanque de aireación y del reactor por lotes, porque son parecidos. La gran ventaja es que nos da un efluente de gran calidad y con menos cantidad de sólidos. Es muy resistente frente a las variaciones bruscas de temperatura. No requiere tanto espacio, su requerimiento es bajo. Se logra una mayor estabilidad y flexibilidad y consigue la eliminación eficiente del DBO5. Las desventajas. Pues necesitamos una mayor capacidad técnica para operarlas. La industria necesita capacitar mejor a sus técnicos. Requiere una inversión muy alta y requiere un buen dimensionamiento y un margen de seguridad en y pues este tratamiento no es aplicable a todo tipo de fluente orgánico. Aplicaciones. A escala de laboratorio y piloto e industrial, que constituyen una alternativa confiable y económica al pensar en tratamiento de aguas residuales de mediana y alta carga. Bueno, aquí les presentamos nuestra bibliografía. Y pues bueno, creo que eso ya sería todo. Muchas gracias por escucharnos.